Hola y bienvenidos al quinto vídeo del curso de GenRails. En esta sesión nos centramos en el versionado de generadores, un aspecto esencial para gestionar proyectos profesionalmente. Aprenderemos a crear versiones de nuestro generador, entenderemos el sistema de numeración semántica y dominaremos el proceso de publicación. Versionaremos el generador de correos corporativos que creamos en el vídeo anterior y veremos cómo acceder y utilizar estas versiones. Antes de crear nuestra primera versión, es importante entender claramente qué es una versión y por qué son fundamentales en GenRails. Una versión es una captura inmutable de tu proyecto en un momento específico del tiempo. Cuando creas una versión, GenRails congela completamente el estado del esquema, las plantillas seleccionadas y los modelos de ejemplo, creando una copia que no puede modificarse posteriormente. Esta inmutabilidad es fundamental porque garantiza que lo que funciona hoy seguirá funcionando exactamente igual en el futuro, sin importar los cambios que hagas en tu versión de desarrollo. Las versiones son esenciales para gestionar proyectos de forma profesional. Te permiten mantener versiones estables que los usuarios pueden utilizar con confianza mientras continúas desarrollando nuevas funcionalidades en paralelo. Cuando trabajas en equipo, las versiones publicadas aseguran que todos los miembros usan exactamente la misma configuración del generador, eliminando problemas de inconsistencia. Sin embargo, hay una consideración sobre el almacenamiento que debes tener en cuenta. Cada versión que creas representa una copia completa del proyecto y consume espacio de tu cuota de usuario en la plataforma. Si creas muchas versiones, especialmente de proyectos grandes con múltiples plantillas y modelos, el consumo de almacenamiento puede acumularse significativamente. Por esta razón, es recomendable crear versiones de forma estratégica solo cuando realmente las necesites, y eliminar versiones antiguas que ya no sean necesarias para mantener un uso eficiente del espacio disponible. En el editor de proyectos encontramos un apartado dedicado exclusivamente a la gestión de versiones, donde se centraliza toda la administración del versionado de nuestro generador. Al acceder por primera vez, la interfaz se presenta en su estado inicial sin versiones creadas, mostrando únicamente el botón para crear una nueva versión. Este será nuestro punto de partida para formalizar el control de versiones del generador que hemos desarrollado. Pulsamos este botón para iniciar la creación de la primera versión de nuestro generador de correos corporativos. En la parte derecha de la interfaz encontramos el formulario de creación de versión con varios campos que debemos configurar. El primer campo es la descripción, un texto breve que resume de forma rápida el propósito o contenido general de esta versión. El siguiente campo es el tipo de versión, que define cómo se incrementará el número según la numeración semántica. Tenemos tres opciones disponibles: mayor, para cambios incompatibles con versiones anteriores que pueden romper modelos existentes; menor, para nuevas funcionalidades que mantienen compatibilidad hacia atrás; y revisión, para correcciones de errores y ajustes menores que no afectan la funcionalidad. Para la creación de la primera versión es indiferente el tipo que seleccionemos, ya que la numeración al inicio siempre será 0.0.0. Después encontramos la selección de grupos de plantillas, donde marcamos qué grupos se incluirán en esta versión. No es necesario incluir todos los grupos del proyecto, pero sí hay que incluir al menos uno de ellos. Podemos mantener algunos experimentales o de prueba fuera de las versiones oficiales, seleccionando solo aquellos que están listos para ser publicados. Luego está la sección de ejemplos, donde seleccionamos los modelos que se incluirán como ejemplos en esta versión. Estos modelos sirven como guía práctica, mostrando a otros usuarios cómo utilizar correctamente el generador. Finalmente, las notas de versión permiten documentar de forma detallada todos los cambios incluidos en esta versión, especificando mejoras, correcciones, nuevas funcionalidades y cualquier otra información relevante que los usuarios necesiten conocer sobre esta versión específica. Pulsamos el botón de guardado para crear la nueva versión. Como vemos, la nueva versión se ha añadido en el panel izquierdo. En el panel derecho encontramos toda la información sobre la versión seleccionada, en este caso, la versión que acabamos de crear. Se incluye un inspector que nos permite revisar en detalle cada uno de los elementos de la versión.
Además, en el panel derecho también se encuentra la pestaña de opciones, desde la que podemos publicar y despublicar la versión seleccionada. En el próximo vídeo profundizaremos sobre el sistema completo de permisos, pero por el momento es importante saber que los usuarios con permisos de ejecución pueden compilar versiones publicadas, mientras que solo los usuarios con permisos de edición podrán compilar con versiones no publicadas. Cuando publicamos una versión, podemos observar en el panel izquierdo cómo aparece una marca distintiva que nos permite identificar visualmente el estado de publicación de cada versión de forma rápida. Si posteriormente despublicamos la versión, esta marca desaparece automáticamente, reflejando el cambio de estado. Desde la pestaña de opciones también es posible eliminar una versión cuando ya no la necesitemos. Para acceder a la versión seleccionada y trabajar con ella, podemos utilizar el botón situado en la parte superior izquierda. Alternativamente, también podemos acceder a cualquier versión directamente desde el menú principal de la aplicación. Seleccionamos la versión para acceder a ella. La versión se abre en una nueva pestaña. Aunque el compilador de versiones se parece mucho al editor principal, presenta algunas diferencias clave. Al igual que en el editor, la interfaz está dividida en dos secciones, pero si observamos el menú lateral de la sección principal, verás que aquí solo aparecen dos apartados. Uno llamado Versión, donde puedes ver toda la información sobre la versión que tienes cargada, y otro llamado Modelos, donde vas a trabajar con los modelos que quieres compilar usando esta versión. En la parte superior encontramos una marca, que nos permite identificar inmediatamente que estamos sobre el compilador de versiones, seguido del menú principal, el cual nos permite cambiar entre las versiones del proyecto o incluso editar el proyecto al que pertenece la versión si tenemos permisos para ello. También permite presentar las secciones de forma vertical u horizontal, del mismo modo que se hace en el editor, y acceder a la documentación. En la parte derecha encontramos el nombre y el número de versión. Finalmente, se encuentra el botón de guardado para nuestros modelos de versión. Existen tres tipos de modelos que se pueden compilar para una versión. Todos ellos se gestionan desde el apartado de modelos. El primer tipo es el draft. Se trata de un modelo temporal, es decir, no se almacena. Se utiliza para realizar pruebas rápidas que se borrarán al cerrar la versión. Seguidamente, tenemos los ejemplos. Son modelos que el autor de la versión incluyó al publicarla. Pueden ser compilados y usados como referencia para construir nuevos modelos, pero nunca pueden ser modificados ni eliminados. Por último, tenemos los modelos de versión. Se trata de modelos que el usuario tiene en las versiones de un proyecto. Estos modelos no forman parte de la versión, sino que son propios del usuario que está utilizando la versión y nadie más puede verlos. Estos modelos ocupan espacio de la cuota de almacenamiento del usuario del modelo y no del usuario de la versión. Existen dos formas de crear un modelo de versión en GenRails. La primera es utilizando el menú contextual del draft o de un ejemplo, para crear el modelo de versión como una copia del modelo seleccionado. La segunda opción es crear un nuevo modelo directamente desde el botón situado en la barra de herramientas superior. Vamos a utilizar este botón para crear un nuevo modelo. Una vez que hemos creado un modelo de versión, este quedará disponible automáticamente en todas las versiones que utilicemos dentro del mismo proyecto, facilitando su reutilización y consistencia entre versiones. Para ayudarnos a determinar en qué versión se ha creado cada modelo, GenRails incluye un marcador de versión junto al nombre del modelo. En el caso del modelo que acabamos de crear, el marcador indica la versión actual. Para una mejor gestión cuando existen muchos modelos, es posible agrupar los modelos por versiones utilizando la vista jerárquica. En la documentación del modelo encontramos, además de las pestañas ya conocidas del editor como referencias y fragmentos, una nueva pestaña donde podemos examinar en detalle el esquema. La compilación del modelo se realiza desde la barra de compilación que separa las dos secciones de la interfaz, y de la misma forma que se hace en el modelo, mientras se compila, se realiza un guardado de los modelos de la versión. Vamos a volver a la pantalla principal de GenRails. Desde el resumen podemos ver un acceso rápido a las últimas versiones compiladas. Si nos movemos hasta el panel de proyectos, en la parte derecha de cada proyecto encontramos el icono de versiones que nos permite acceder directamente a las versiones de un proyecto. Además,
Si tenemos modelos de versión guardados, como el modelo que acabamos de crear, en el menú lateral bajo los proyectos comunitarios encontramos una tercera vista donde podemos encontrar todos los proyectos en los que tengamos modelos de versión. Si un proyecto en el que tenemos modelos de versión ha sido eliminado o nos han bloqueado el acceso, podremos acceder igualmente desde esta vista para recuperar o eliminar nuestros modelos. Hemos completado el quinto vídeo, donde dominamos el versionado de generadores en GenRails. Ahora puedes gestionar profesionalmente la evolución de tus generadores, manteniendo versiones estables mientras desarrollas mejoras. Establece una estrategia clara y documenta bien los cambios. El versionado disciplinado elevará la calidad de todo tu trabajo. Nos vemos en el siguiente vídeo.